otra vez. Invitarlos a que compartan conmigo el tiempo de lectura, en lo que ajustan el micrófono. Vamos por favor a Isaías 1, 21 al 26, por favor. Isaías 1, 21 al 26. Isaías 1, 21 al 26. Listos. Vamos a tomar tiempo para leer. Ahí. Listo. Vamos a leer alternadamente, ¿qué les parece? Inicio yo y me siguen ustedes, ¿vale? Dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda impureza. Te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Voy a pedirles que cierren sus ojos, por favor, y compartan conmigo esta oración. Padre eterno, oramos a ti, Señor, elevando nuestra oración, pidiendo, Señor, primeramente perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que cargamos, Señor, nuestra maldad, cometemos pecado y, Señor, pedimos que nos limpies, que limpies todo el pecado que esté en nosotros, limpia nuestro corazón, quita la dureza de nosotros. Señor, que tu palabra pueda entrar libremente por medio del Espíritu Santo. Que tu Espíritu sea quien domine nuestro corazón y nuestros oídos para retener el consejo y recordar, Señor, que tú eres bueno y que lo que hay escrito en tu palabra es lo que nos va a guiar día con día. Perdona, Dios, nuestras faltas. Guíanos, ayúdanos a ser fieles a la Escritura y que, Señor, la intención del Espíritu Santo sea expuesta fielmente. Úsame, Señor, como expositor. Te pido que abras el corazón de cada hermano aquí, que tu nombre sea glorificado sobre todo en este día. A ti, Padre eterno, elevamos nuestra oración en el nombre de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Y el libro de Isaías es un libro de género profético. Cuando leeremos Isaías, nos ubicaremos en un punto de la historia que es previo al exilio babilónico. De hecho, es mucho antes del exilio babilónico. Pero cuando leemos este libro, vemos que al menos los primeros capítulos, todos están llenos de advertencias. Todos los primeros capítulos llenos de advertencias para con el pueblo, con el propósito de que estos se arrepientan. Hace profecía acerca del exilio, etc. Pero todo tiene un propósito en sí. Cuando hablamos del pueblo judío, es imposible no hablar acerca de su infidelidad. Es decir, a lo largo de las escrituras, notaremos que la relación que existe entre el Señor y estos, los judíos, siendo el pueblo de Israel una nación que ha mostrado constante rebeldía a nuestro Dios. O es un pueblo que ha insistido una y otra vez en abandonar, como veíamos en Jeremías en unas predicaciones pasadas, a abandonar aquel que es la fuente de agua viva. Un pueblo que ha insistido en cambiarlo por cisternas rotas, que no retienen agua, que se ha rebelado contra aquel que lo redimió, que lo liberó de la esclavitud, por ir en pos de dioses ajenos, dioses paganos, dioses sin poder, sin majestad, sanguinarios y perversos. Vemos que es un pueblo que ha insistido
mucho en la maldad y en la injusticia, pecando contra Dios, y no solamente contra Dios, sino contra ellos mismos, cometiendo faltas entre ellos una y otra vez. Observando este patrón, en los libros proféticos, donde constantemente es el heraldo del Señor, el profeta, el que llama al arrepentimiento a la nación, advierte el inminente juicio que les espera si estos no se vuelven a Dios. El libro de Isaías no es la excepción, pues alrededor de este libro, donde vemos su condición y las advertencias a una ciudad hundida en la rebeldía, en la corrupción, en la idolatría y en la injusticia. Si vemos aquí versículos anteriores, en el 1:18, notaremos las constantes advertencias de Isaías. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Previo a nuestra perícopa, Isaías viene advirtiendo al pueblo del juicio que les espera. Viene advirtiendo de esto y viene invitándolos a que se arrepientan. A que se arrepientan de la maldad que los rodea, que los acecha, que ellos mismos cometen. Que se arrepientan, que vengan a cuentas con el Señor. Es lo que el profeta les está diciendo, hablando de parte del Señor. Posteriormente, llegaremos a nuestra perícopa, que es del 21 al 26, donde veremos formas particulares e imágenes particulares que el Señor usa para describir la ciudad. Esta perícopa se divide en dos estrofas, gracias, en dos estrofas. En la primera notaremos, entre todo lo que nos dice, la injusticia de la ciudad. Eso viene del versículo 21 hasta el versículo 23. Y en la segunda encontraremos una promesa, que Dios limpiará y restaurará a esta ciudad a la justicia. Nos daremos cuenta por los cambios de voz, de cambios de asunto, perdón. Es decir, un cambio de asunto viene hablando de algo y luego hace otro cambio. Esos son los que dividen estas estrofas. Ahora sí, el título de este mensaje es de la injusticia a la justicia, la restauración del Señor hacia los infieles. Leemos otra vez del versículo 21 al 23, dice así. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En estos tres encontramos la primera estrofa e inicia de una manera un poquito fuerte. Cuando leemos dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? El término ramera apunta a una mujer que ejerce la prostitución. Esto es la relación carnal a cambio de remuneración, a cambio de pago. O una mujer de conducta lasciviosa, inmoral. Una mujer llena de amantes para describir su infidelidad. Si están notando, aquí el punto número 1 recibe por nombre la injusticia, una evidencia de infidelidad. Ahora sí, continuando, después de describir qué es el término ramera, es la forma en la que el profeta llama a la ciudad particularmente de Jerusalén, la nación de Judá, lo llama la nación infiel. El concepto de ramera o infidelidad en las escrituras se utiliza para describir apostasía o infidelidad espiritual, generalmente, cuando la nación consagrada al Señor abandona a su Dios a cambiarlo por ídolos, por dioses paganos, aspecto que es confirmado en el libro de los Reyes. Al principio del libro, en Isaías nos comienza hablando en qué tiempo se encuentra, y es a través de eso que nos damos cuenta de la situación del pueblo. Si pueden acompañarme allá a Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes 15. Segunda de Reyes 15, por favor. Así, quedémonos un poquito en Reyes. 15 del 1 al 5. Habla el 15 del reinado de Azarías y nos dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas
que su padre Amasías había mandado, pero dice el 15:4, con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Esos lugares altos hace una referencia al lugar donde se adoraba a dioses paganos. Entonces lo que nos dice, al menos en el contexto de Isaías, es que el pueblo estaba en idolatría. Lo vemos con el primer rey que menciona. Y luego más adelante, con el Jotam, del 32 al 35, en Segunda de Reyes 15. Dice el 34, él hizo lo recto ante los ojos del Señor, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, pero dice el 35, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Sí vemos esto? Con ambos reyes, ambos dicen las escrituras que hicieron lo recto ante el Señor, tenían una devoción con el Señor, pero no quitaron los lugares altos. Seguía habiendo lugares de idolatría en la nación. Esa es la condición en la que se encuentran las escrituras. Por eso inicia llamándole, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? El término ramera, utiliza esta personificación a la ciudad para llamarla a alguien infiel, alguien que se ha entregado en este caso a otros dioses. Se nos confirma la tolerancia de los gobernantes a los lugares altos, los lugares donde adoran ídolos, que aunque estos reyes hicieran lo bueno delante del Señor, la idolatría en el pueblo seguía dominando. Sin embargo, el tiempo de mayor idolatría para Judá, durante el tiempo de vida de Isaías, fue durante el reinado de Acaz, en Segunda de Reyes 16, donde veremos que Acaz incluso no tuvo los lugares altos, Acaz tenía la devoción a dioses ajenos, incluso, como dice Segunda de Reyes 16, es Acaz quien sacrifica a su propio hijo por el fuego. Hablamos de algo un poquito grave, muy grave. Hablamos de reyes, de gobernantes inclinados a dioses paganos, a dioses sanguinarios, a dioses perversos. Por eso no solo los llama homicidas, los llama, dice, la ciudad llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. La idolatría llegó a tal punto que incluso sacrificaban a sus bebés. Eso es algo enfermizo, es algo perverso, es algo del diablo. Es en este punto que está la ciudad. La ciudad no se encuentra en cualquier condición. Está hundida, hundidísima en idolatría e infidelidad. El Señor había ordenado en Levítico 20 que con aquellos que cometieran semejante abominación, fueran enjuiciados, recibieran una pena. Y aún así, con lo que hizo el rey, el pueblo jamás lo destituyó, jamás hace algo así. No. El pueblo mismo toleraba estas acciones. El pueblo mismo toleraba esta perversión porque ellos mismos eran parte de esa perversión. Moraba en ella la rectitud, pero ahora habitan asesinos y homicidas. Asesinos y cómplices de estos. La que estaba llena de justicia es ahora descrita como ramera. Pero ¿por qué una nación ramera no puede ser descrita como justa? Porque el Señor no es quien está reinando sobre ese lugar. Sin el Señor, la corrupción del hombre y su pecado son expuestos, como si fuera un orgullo. Sin el Señor, la perversión de la nación y de sus gobernantes es lo único que resalta. Observémoslos a través de las imágenes presentadas. Recordemos que al final Isaías es poesía y utiliza muchas imágenes. En este caso, notaremos en el versículo 22 dos imágenes. Dice, tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. La plata con escorias, esto hace alusión al material adulterado con otros componentes similares a este, pero con el propósito de estafar. Y con el vino, la imagen utilizada el vino con agua. El vino diluido con agua indica impureza en el producto e inutilidad. En el mundo antiguo, ¿se escucha? Vale, déjeme pego esto más arriba para que
Ahí está bien. Hola, hola. Vale, continuando. En el mundo antiguo, perdón, me perdí. Es que no, el TDAH está con todo, hermanos, ¿eh? No me distraigan. Esta práctica era método comercial engañoso en el que además de rebajar la calidad del producto, el cliente era estafado. Es decir, en ambas imágenes está la estafa de por medio. Con ambas, el Señor muestra la corrupción del pueblo. Con ambas, muestra su decadencia moral, muestra la decadencia de su integridad y muestra la decadencia de su pureza. Donde podremos observar el cumplimiento hacia las leyes marcadas en Levítico 19:11, donde el Señor había ordenado no estafar y no engañar. Vayamos ahí, a Levítico 19:11, para que lo vea usted mismo. Levítico 19:11 dice así: no hurtaréis y no, dice no hurtaréis, no están ahí, ¿verdad? Listo, no hurtaréis y no engañaréis. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Cuando el Señor establece las leyes de justicia, desde el principio establece, no va a haber estafas entre ustedes, no quiero yo esto entre mi pueblo. Y tal parece que es ahora el pan de cada día de una nación que es corrupta. No hay moral, no hay moral correcta, no hay ni integridad sin el Señor quien esté gobernando entre ellos. Porque sus gobernantes están en decadencia, el pueblo está en decadencia. Los gobernantes son descritos como rebeldes, como compañeros de ladrones, dice el versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Fíjense cómo son descritos. Como rebeldes y compañeros de ladrones por su amor al soborno. Ni siquiera nos habla de una leve inclinación al soborno. Nos habla de un amor, un apego desenfrenado por aceptarlo. O sea, del mismo modo, habla del desamparo al huérfano y a la viuda, dejándolos a su merced sin escucharlos, ni defenderlos, ni ampararlos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la primera sección de con lo que Isaías nos ha mostrado? Éxodo 23:8 dice lo siguiente: no aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Y Éxodo 22:22 dice: a la viuda y al huérfano no afligirán. Isaías los llama rebeldes. O sea, la nación está hundida en infidelidad, en idolatría, en injusticia, y sus gobernantes son rebeldes. Sus gobernantes mismos están insistiendo en violentar, en romper la ley del Señor. No, hay un incumplimiento constante a la ley del Señor, y esa es la condición tan decadente en la que se encuentra. Es decir, la corrupción de la ciudad es tan grande que el pueblo y los gobernantes están hundidos en ella. Cada una de las cosas que Isaías nos dice acerca de la nación es una violación directa a la ley del Señor. Eso es lo que nos muestra Isaías del versículo 21 al 23. Ellos van a insistir en esto. Ellos insisten en esto. Esa es la evidencia de su infidelidad, su injusticia, su insistencia en violentar la ley del Señor. Adoran dioses paganos, sobornan, son rebeldes, desamparan. Qué condición tan grave. Hermanos, el Señor no da por inocente al que es culpable. Y cuando de los suyos se habla, el Señor, como Padre amoroso, los someterá a fuego de purificación para llevarlos a la condición en la que deben de estar. Eso es lo que veremos en el siguiente punto. Tiene por nombre la restauración, una renovación de justicia, y esto lo encontramos del versículo 24 al versículo 26. La restauración, una renovación de la justicia. Leámoslo. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel.
el profeta inicia hablando de parte del Señor. El mensaje que Dios había dado, que Él tomaría a sus enemigos, que se vengaría de ellos y que tomaría, y Él volvería su mano, su mano contra el pueblo. Esta no es una promesa vacía, porque al final es profecía y la profecía se cumple. En 2 de Reyes 19 vemos otro rey en los tiempos que vivió Isaías, que nos muestra en el primer capítulo al inicio, nos habla del rey Ezequías. Si quieren ir allá, pues pueden acompañarme, perdón, a 2 de Reyes 19. En 2 de Reyes 19, con el reinado de Ezequías, lo describe como el único rey en el tiempo de Isaías que hizo lo bueno delante del Señor y derrumbó los lugares altos. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó perdón, en el 18 nos muestra esto. El 18:3 dice, hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés, y el Señor estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Vemos que en Isaías nos habla de otro, a diferencia de los otros tres reyes anteriores, es un rey que sí hizo en todos los aspectos lo recto delante de los ojos del Señor. Es quien derrumbó todos los lugares altos, una reforma tal cual no se había visto. Es quien incluso destruyó, no sé si recuerden en la ley, en Éxodo, cuando nos habla de la cruz de la serpiente que hizo Moisés, cuando estos eran picados, el pueblo era picado por la serpiente y aquel que la miraba pues sobrevivía. O sea, hasta entonces ese artefacto era utilizado para idolatrarlo. Y es incluso eso algo que el Señor ordenó hacer, que Él lo destruyó, para que la idolatría se acabara, para que la adoración fuera dirigida solamente al Señor. Es hasta eso que Él destruye, es el único que hace lo recto delante de los ojos del Señor. Es entonces en 2 de Reyes 19 que recibe una carta arrogante y blasfemia por medio de los embajadores del rey de Asiria, Sennacherib. Lo invito a que lo lea, que tomes el tiempo de leer Reyes, hermano. La verdad, parece que no, pero son, porque no le prestamos atención, pero son joyas. Entonces, eh, una carta de los embajadores del rey de Asiria, Sennacherib. Ezequías clamó a Dios y en su clamor el ángel del Señor durante la noche sale y mata 185,000 soldados en el campamento asirio. Al amanecer, Sennacherib ve los cadáveres, se retira a Nínive, donde posteriormente sería asesinado, mostrando que Dios cumple sus promesas y que asimismo cumpliría la promesa de volver su mano contra ellos. Es hasta entonces que vemos que el Señor cumple lo que decía en Isaías, que Él tomaría satisfacción o venganza de sus enemigos, de sus adversarios, de los que blasfemaron contra Él, de los que hablaban contra Él. El Señor se vengó, el Señor impartió su justicia por medio de su ángel. Y dice, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puros tus escorias. El Señor promete que al volverse contra ellos, que al ejercer su juicio serían limpiados hasta lo más puro de sus escorias y que asimismo quitaría todas sus impurezas. La maldad que habitaba, que rodeaba en Judá sería erradicada, la corrupción finalizada, porque el Señor así lo había designado. Dios mostró su poderío y su grandeza al acabar con el ejército que amenazaba a Judá. Al ejército, por cierto, más poderoso en ese entonces, asimismo podía acabar con aquella nación que insistía en pecar. Sin embargo, pese a que el Señor podría acabarlos, pese a que el Señor podía desaparecerlos y evitarse tanto con este pueblo necio,
el Señor decide darles una promesa esperanzadora, que a pesar de que pondría su mano contra ellos, el Señor prometía una restauración total, donde estos serían limpios, donde su nación abandonaría la injusticia, la infidelidad y la corrupción, donde serían llamados ahora, como dice el 26, una ciudad de justicia, una ciudad fiel. Pudiendo acabarlos, el Señor mostró su gran misericordia, mostró su poder cuando acabó con sus enemigos, pero mostró su misericordia cuando decide restaurarlos. La restauración es el proceso de devolver un objeto, un sistema, una situación o cualquier cosa a su estado anterior, considerado óptimo u original mediante intervenciones de reparación, conservación o restablecimiento. Y esta es la promesa del Señor, llevarlos a su estado original, específicamente cuando el Señor estableció jueces por medio de Moisés. Dice el 26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Esto es un contexto bíblico, nos apunta a Éxodo 18 del 3 al 27. Éxodo 18 del 3 al 27. Éxodo 18 del 13 al 27. Voy a leer versículos seleccionados, ¿vale? Porque dice bien el 13 y 14. Dice así, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo. Dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Para qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. El pueblo solamente acudía a Moisés para llevar cualquier situación. Sin embargo, es Jetro, su suegro, que le aconseja establecer jueces. Le aconseja administrar la justicia y Moisés aceptó ese consejo, estableció un sistema judicial jerárquico, eligiendo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces e incorruptibles. Esta es la condición a la que el Señor los quería volver. Cuando amaban la justicia de Dios, era impensable que ellos volvieran a dioses paganos, donde la ley del Señor estaba por encima y la justicia de Dios era representada y ejercida por hombres fieles, amantes de la justicia. A lo largo de esta perícopa, el autor quiso mostrar algo a la audiencia original, y es que el Señor lo restauraría, esa ciudad injusta, a una ciudad justa. Eso es lo que el autor quería darles a ellos. Ustedes serán restaurados. ¿La mano del Señor irá sobre ustedes? Sí, pero el Señor los va a restaurar. Ahora deberíamos preguntarnos algo. Sí, tal vez fue mucha información, no podemos pensar. Bueno, qué bueno que el Señor lo restauraría, pero ¿esto en qué conecta con el Evangelio de Jesucristo? En que así como el Señor restauraría la ciudad por medio del juicio, Cristo restauraría nuestra condición de injusticia, cargando el juicio de la ira de Dios por nuestro pecado, imputándonos su justicia, de modo que ahora podemos ser aceptos ante el Padre sin más enemistad ni ira por venir, pues Cristo ha llevado nuestro castigo. El Señor restauró a su pueblo, el Señor dio el juicio contra ellos, pero a nosotros sus enemigos, puso nuestro pecado en Cristo. El juicio que debía ser para nosotros fue sobre Él. El juicio de Cristo hizo que nosotros ahora fuéramos aceptos ante Dios. Veamos Isaías 53. Capítulo muy conocido, Isaías 53. Veamos por favor del 5 al 7. Dice así, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Una profecía que apuntaba a Cristo, a lo que Cristo padecería, y donde nos muestra cómo Él llevó nuestro juicio. Nuestras transgresiones las cargó Él, y cargó y pagó el juicio de Dios que debimos recibir nosotros. Bien. Quiero concluir con esto, previo a algunas aplicaciones, claro. Hermanos, iglesia, en Cristo ya hemos sido restaurados. Él nos ha hecho justos delante del Padre. Enemigos no somos más, sino que ahora somos amados de Dios por la gracia de Cristo y por su sacrificio en la cruz. Ya no somos sus enemigos, somos justificados. Su justicia es dada a nosotros. Y ahora somos justos delante del Padre. Nosotros infieles, nosotros entregados a nuestro pecado, el Señor nos ha restaurado a la justicia por medio de Jesús. Ahora, para concluir con algunas aplicaciones, como iglesia debemos de saber esto. Debemos de alejarnos, de cuidarnos, más bien de cuidarnos, de no alejarnos del Señor, así como Israel lo hizo. Como Israel lo hizo, ahora nosotros, su pueblo, debemos de cuidar con celo, con fervor el estar cerca del Señor, el nunca apartarnos de lo que Él ha establecido. No sé, hermano, no esperes una restauración, mantente fiel al Señor. Quédate así. Ahora en Cristo debemos reflejar esa justicia, no cometiendo las obras pecaminosas que sin el Señor hacíamos. El Señor nos ha dado su justicia. Ahora esa justicia es nuestro deber mostrarla a todos los que nos rodean, sin excepción. Recordando esto, que aunque este es nuestro deber, mostrar su justicia, somos hombres pecadores. Y aunque estemos constantemente peleando con el pecado, peleando con nuestra naturaleza pecaminosa, hemos sido restaurados ante el Padre por Cristo, pero que un día seremos restaurados en justicia total y seremos sin pecado cuando el Señor vuelva. Y estas batallas ya no serán más nuestras, por la gracia del Señor. Eso es lo que como cristianos debemos saber, debemos conocer, debemos guardar en nuestro corazón estas verdades. El Señor nos restauró, nos justificó. Ahora mostremos esto que tenemos. Y si hay visitantes, amigo visitante, me dirijo ahora a usted. En este momento, es usted una persona injusta. Es una persona que está constantemente enemistado con Dios por causa de su pecado. Es una persona que no ha sido justificada ante el Padre y que en su condición merece el infierno eterno. Sin embargo, si usted se arrepiente, el Señor restaurará su condición para salvación como lo ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor es bueno, nos restauró, nos justificó y por su gracia hoy gozamos de la presencia del Señor. Gozamos hoy de estar aquí reunidos, de alabar y de recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Amemos pues al Señor, vivamos pues para el Señor y cada cosa que hagamos traigamos a nuestra mente el día en que nos restauró, en que nos salvó, en que nos justificó. Gracias. Ya me quito.